Y buenas noches a todos. Bienvenidos a esta intervención. Querido don Carlos, muchas gracias por su presencia, gracias por esos gestos de cercanía y gracias por los muchos gestos de confianza hacia mi persona que me ha demostrado en estos años de trabajo en la Vicaría Pastoral. Muchas gracias a los padres dominicos representados aquí en el prior, padre Ricardo de Luis. Muchas gracias por vuestra invitación a estas conversaciones de San Esteban. Un poco más cerca. Muchas gracias, decía, al padre Ricardo de Luis por esta invitación. Y tengo que decir que es un atrevimiento por mi parte. Cuando entraba y veo estos cuadros de estos hombres sabios y santos, pues no deja de ser un atrevimiento por mi parte. Aquí en esta casa me siento un poco abrumado por una parte, porque es una casa de ciencia teológica, sapiencial, de santidad, pero también me siento muy acogido también, muy querido. Pido disculpas al padre Domingo Salado, que es el que más sabe de estas cosas de la iniciación cristiana, y seguro que me perdonará alguna de las cosas de las deficiencias. Lo que les voy a decir pues es fruto del trabajo pastoral de 20 años en el mundo rural, como sacerdote, como párroco rural, y de 11 años ya, parece mentira, en la tarea de la Vicaría de Pastoral. Por ello, mis palabras tienen un carácter pastoral y así debéis de acogerlo. No soy un teólogo que precisa y que tiene las cosas a lo mejor muy ordenadas, perdonad un poco el desorden, pero quiere ser unas impresiones y unas experiencias y unas reflexiones, sobre todo de carácter pastoral, de estos 31 años de mi ministerio. Bien, en la hoja que les han entregado está el título de mi conferencia titulada Caminos para la iniciación cristiana en una diócesis de asamblea, y tiene esas 4 partes, una introducción y las 3 partes siguientes que explicaré ahora en mi comienzo. Comenzaremos con la introducción. El trabajo que ahora presentamos está precedido de una lectura atenta de los directorios, algunos planes pastorales y exhortaciones o cartas pastorales de los obispos en nuestra iglesia en Castilla. Me he leído prácticamente todos los directorios de la diócesis de Salamanca, de Iniciación Cristiana, de Ciudad Rodrigo, de Astorga, de Segovia, de Zamora, de Osma Soria, de Ávila, de León, para ver cómo son esos directorios. Y ese trabajo no pretende ser una crítica, sino una memoria agradecida a tanto trabajo, a tanto proyecto encomendado al Espíritu Santo y a la tarea agradecida y entusiasta de tantos agentes de pastoral en nuestras diócesis. Me he fijado en las iglesias que llamamos de iglesia en Castilla, por lo más cercano a nosotros. También quiere ser una mirada que nos ilumine en esta hora de la iglesia que reflexiona y estudia sobre la iniciación cristiana. No dudamos que esta lectura es parcial. Uno cuando lee, lee con las gafas propias, con los pensamientos propios, con la situación propia. Y como decía antes, no quiere ser una crítica, sino tener delante esta riqueza de reflexiones, de aportaciones teológicas, espirituales y pastorales, como un agradecimiento y como una memoria. Citaré algunos de estos directorios a lo largo de mi intervención. También estamos en asamblea. Me decían antes, vamos a conocer un poco la asamblea esta noche. Pues no vamos a hablar mucho de la asamblea, sino vamos a hacer una reflexión de la iniciación cristiana con motivo de la asamblea, dentro de esa asamblea diocesana. Estamos en la asamblea diocesana convocada por don Carlos para una renovación espiritual, pastoral y de estructuras de personas, instituciones y estructuras. La asamblea hunde sus raíces en una experiencia pascual que desde ella quiere vivir un discernimiento diocesano para esas renovaciones señaladas, espiritual, pastoral y de estructuras. Y bien, en ese clima de la asamblea pastoral, en el borrador que había previo al segundo plan diocesano de pastoral, se trataba este tema de la iniciación cristiana como un tema muy importante. Y sin duda mis reflexiones están al hilo de este contenido y de este hilo que veníamos teniendo en el segundo borrador del Plan Diocesano de Pastoral. Decíamos en él,
Grandes y dignos de alabanza son los esfuerzos en personas y medios que se han hecho en nuestra diócesis: catequesis prebautismales y celebraciones del bautismo, preparación y celebración de la primera Eucaristía, acompañamiento catequético a jóvenes para celebrar el sacramento de la confirmación. Es de agradecer el directorio diocesano del año 2001, que resume y programa muchos esfuerzos, pero es probable que estemos asistiendo al ocaso de un modo de hacerse cristiano. La forma de la transmisión de la fe cristiana de tipo preferentemente pedagógico-catequético ha sido determinante desde siglos. Puede que estemos entrando en un tiempo en el que hay que transmitir la fe cristiana en un modo misionero y evangelizador para pasar después a un modelo enteramente de inspiración catecumenal. ¿Estamos siendo plenamente conscientes de este giro? Esa pregunta que se hacía el Consejo Pastoral en la elaboración del Plan Diocesano de Pastoral es una pregunta que en nuestra Asamblea Diocesana también resuena con fuerza y va a resonar sin duda. Estamos convencidos, somos conscientes de este giro que debe dar la iniciación cristiana. Pues bien, ese es también el ámbito en el que nos desenvolvemos en esta introducción que estoy haciendo. Y a la hora de hacer esta comunicación, ¿qué hilo he escogido? ¿Qué hilo conductor de lectura he escogido? ¿Qué esquema he tomado para aglutinar esta lectura que hemos hecho de los directorios y que hemos hecho de nuestra realidad pastoral, espiritual en el tema de la iniciación cristiana? Pues me he inspirado en este documento de la Conferencia Episcopal titulado La Iniciación Cristiana. Es del año 1998, pero de una gran actualidad. En este documento está dividido en 3 grandes capítulos: naturaleza de la iniciación cristiana en la Iglesia y renovación de la pastoral de la iniciación cristiana. Son 3 grandes capítulos. Esos 3 grandes capítulos, naturaleza, la iniciación cristiana en la Iglesia y la renovación de la pastoral, me han inspirado para hacer este esquema que tienen en sus manos y que les invito a tomar. He dividido mi intervención en estos 3 capítulos: la iniciativa de Dios, la mediación de la Iglesia y la respuesta del hombre. Podemos decir que esa es, en resumen, la iniciación cristiana. La iniciación cristiana, que son los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía, es una iniciativa de Dios. Podríamos decir, unas manos abiertas que acogen el don de Dios. Es una mediación de la Iglesia. Podemos decir, son unas manos que ayudan a acoger este don, la función maternal de la Iglesia. Y podríamos decir, en el tercer paso, son unas manos que se abren para dejarse conducir y acoger el don de Dios, y es la respuesta humana. Pues bien, en esos tres momentos, en cada uno de ellos desarrollaré unas implicaciones que he llamado así, de esa manera, en cada uno de esos momentos. Son 7 implicaciones que iremos explicando poco a poco a lo largo de mi intervención. Pasamos pues al primer punto, la iniciativa de Dios. La iniciación cristiana, es decir, los sacramentos del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, es un don de Dios que recibe la persona humana por la mediación de la Iglesia. Todos los hijos de la Iglesia deben tener en cuenta su condición tan elevada, se debe no a sus propios méritos, sino a la gracia especial de Cristo. Son las palabras que dice Lumen Gentium en el concilio. Respondíamos en el catecismo antiguo, en el catecismo del Padre Astete: ¿eres cristiano? Sí, por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios. O lo que dice el apóstol Pablo: mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. No ha sido estéril en mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. La realidad misteriosa de la iniciación cristiana, en que el hombre auxiliado por la gracia responde libre y generosamente al don de Dios, se recorre un camino de liberación del pecado, bautismo, un camino de crecimiento en la fe hasta ser sentado en la mesa eucarística, Eucaristía, y siendo sellado con el don del Espíritu Santo, confirmación.
Los sacramentos de la iniciación proceden de la iniciativa gratuita y antecedente de la Trinidad. Es necesario descubrir bien este fundamento. Yo creo que esto es muy importante para nosotros, para una diócesis que está en asamblea, para una diócesis que quiere repensar su camino en la iniciación cristiana, esta precedencia trinitaria del Padre que nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos, del Hijo Jesucristo que nos inserta en el misterio pascual por el don de su gracia, por el Espíritu Santo, pedagogo de la fe y artífice de las obras de Dios que son los sacramentos de la Iglesia. Esta experiencia trinitaria se encuentra de una manera, dicen los exégetas, en una situación de agraciamiento, entusiasmo, minoría y adversidad en las experiencias primeras neotestamentarias que narran las experiencias pascuales. Aquí está con nosotros el padre Juan Huarte, que conoce muy bien el pensamiento bíblico del Nuevo Testamento y puede decirnos que esas experiencias primeras son unas experiencias de un intenso agraciamiento, de una alegría enorme, de una minoría y de una adversidad. En medio de ese entramado se desarrollan esas experiencias. ¿Qué sucede en esas experiencias? Pues suceden los siguientes pasos, los siguientes puntos. Hay una precedencia e iniciativa de Jesús, se deja ver. Hay una acogida en su situación a los discípulos. ¿Qué vais hablando? Hay un encuentro personal con Jesús y llamada vocación. Hay un aliento y don del Espíritu. Hay una incorporación a la comunidad, a la fraternidad, a la Eucaristía. Hay un encargo de misión y hay una promesa de presencia y de acompañamiento permanente. Y hay un horizonte de testimonio y de martirio. Qué impresionantes son. A la hora de hundir las raíces de la iniciación cristiana, a la hora de ver la iniciación cristiana, debemos de hundir nuestras raíces en esas experiencias pascuales que son primigenias, primitivas de la iniciación cristiana. Pero eso, con el paso de los siglos, se plasma en el catecumenado y se plasma sobre todo en lo que el Vaticano II ha recuperado, que es el ritual de iniciación cristiana de adultos. El ritual de iniciación cristiana de adultos sirve también como raíz primera en esta primera precedencia trinitaria que estamos hablando. El anuncio misionero, la primera evangelización, de la primera evangelización por la gracia de Dios brota la conversión inicial, la fe inicial, el precatecumenado. Eso lleva a una incorporación a la Iglesia que acoge a los catecúmenos en el seno maternal. Eso lleva a una purificación, a una iluminación, y eso lleva a una mistagogía, a una celebración y a una mistagogía. Estos elementos están al servicio de la precedencia trinitaria, están al servicio de esa experiencia tan profunda que es el sentirnos previamente amados. Lo expresan muy bien los directorios que decíamos antes, que hemos leído. Por ejemplo, el de Ciudad Rodrigo lo expresa muy bien cuando dice: la iniciación cristiana, acontecimiento de salvación. Los que han recibido el anuncio del Evangelio se convierten y creen en Jesucristo. Renacen del agua y del Espíritu por medio del bautismo. Obtienen el perdón de los pecados, son incorporados a su pueblo. Sellados con el sello del Espíritu Santo, celebran el memorial, uniéndose a la ofrenda de su salvación, y tomando parte de la comunión de su cuerpo y de su sangre, se sientan a la mesa del Señor. Es un proceso precioso, envolvente, amoroso, precedente a nosotros, que hemos de acoger. ¿No es esta perspectiva no deberíamos de recuperarla? Es una pregunta que nos hacemos. ¿No deberíamos de recuperar con fuerza esta perspectiva? Es muy importante para el momento presente. Y esta perspectiva no es una escapatoria. Ya veremos después cómo esto tiene su incidencia histórica. No es un espiritualismo, sino es empezar por el camino primero, que es el amor que nos viene, la iniciativa de Dios que nos busca, que nos incorpora, que nos envía.
esas experiencias. Por eso, ante esta primera parte, yo haría dos implicaciones, o hago dos implicaciones que señalo ahí. Previamente a esas dos indicaciones quisiera leer un texto de los obispos de la iniciación cristiana, en la que lo expresa muy bien esto que he venido diciendo. La iniciación cristiana tiene su origen, dicen ellos, en la iniciativa divina y supone la decisión libre de la persona que se convierte al Dios vivo y verdadero. Por otra parte, la iniciación cristiana no se puede reducir a un simple proceso de enseñanza y de formación doctrinal, sino que ha de ser considerada una realidad que implica a toda la persona, la cual ha de asumir existencialmente su condición de hijo de Dios en el Hijo Jesucristo, abandonando su anterior modo de vivir mientras realiza el aprendizaje de la vida cristiana y entra gozosamente en la comunión de la Iglesia para ser en ella adorador del Padre y testigo del Dios vivo. Bien, pues esta perspectiva tiene, señalo a mi modo de ver, dos implicaciones. Una de ellas, tal como aparece en la hoja que le hemos dado, una de ellas es el sacramento y santidad. Voy a hacer una afirmación que a mí me parece muy importante, muy importante. La plena realización de la iniciación cristiana se da en los santos. La plena realización de la iniciación cristiana se da en los santos. Por tanto, sacramento y llamada a la santidad tienen una unidad. Sacramento y llamada a la santidad tienen una unidad. Todos estamos llamados a la santidad, cumbre y perfección de la caridad. No hay santidad sin sacramentos. Y una de las cosas que más oímos en los diálogos con los sacerdotes y en otros agentes de pastoral es el problema que llamamos del sacramentalismo. Pues bien, el sacramentalismo solo se cura con la verdad del sacramento. Solo se cura con la verdad del sacramento. El sacramentalismo no se cura con una acomodación, sino entrar a la verdad del sacramento. Entrar a la verdad del sacramento es entrar a la experiencia viva de ser llamados a la santidad. Para que haya en la vid gérmenes de santidad, de humanidad nueva, hay que entrañarse en la vid, en el agua, en el Espíritu Santo, en el pan, en la copa. Un puñado de vidas de santos con la altura, la anchura, la profundidad de los misterios del Señor. Lo revela muy bien Lumen Gentium en el número 40, cuando dice: nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida, en la que Él es maestro y modelo a todos y a cada uno de sus discípulos, de cualquier condición que fuese. Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Envió a todos el Espíritu Santo, que los moviera interiormente para que amen a Dios con todo corazón, con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas. Los seguidores de Cristo, llamados por Dios, no en virtud de sus propios méritos, sino por designio y gracia de Él, y justificados en Cristo nuestro Señor, en la fe del bautismo, han sido hechos hijos de Dios y partícipes de la misma naturaleza, y por lo mismo santos. Conviene, por consiguiente, que esa santidad que recibieron sepan conservarla y perfeccionarla en su vida con la ayuda de Dios. Les amonesta el apóstol a que vivan como conviene a los santos. Llamados, por tanto, a una comunión con Dios. En el bautismo comulgamos en la muerte y resurrección de Jesús. Nuestro hombre viejo es crucificado con Él y pasamos a vivir con Él una vida nueva. Llamados a su camino de amor. Este amor primero se nos da y después se nos encarga. Es un amor nuevo que consiste en dar la vida por los hermanos, en el testimonio hasta el martirio, ungidos por el Espíritu Santo y llamados a la configuración del Señor. Con los dones del Espíritu Santo estamos llamados a ser hombres nuevos, revestidos de Cristo, fructificando en una vida nueva. El número 11, que lo resumo, de Lumen Gentium, expresa muy bien esto. Los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo quedan destinados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron. Por el sacramento de la confirmación se enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios
la víctima divina a sí mismo juntamente con ellas. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium lo ha explicado esto de una manera también muy hermosa en el número 128, en el número 162, cuando dice: por otra parte, este camino de respuesta a esta iniciativa de Dios y de crecimiento está siempre precedido por el don, porque lo que acontece, aquel otro pedido del Señor, bautizándolos en el nombre, la filiación que el Padre regala gratuitamente y la iniciativa del don de su gracia, son la condición de la posibilidad de la santificación constante que agrada a Dios y da gloria. Se trata de dejarse transformar por Cristo en una progresiva vida según el Espíritu. Claro, si el sacramentalismo de la Iglesia lo curáramos con esta experiencia sacramental, pues, perdónenme la expresión, otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Si curáramos el sacramentalismo con esta experiencia, ¿verdad? Segunda implicación, que tiene también mucha conexión con la otra: la precedencia de la gracia, punto de partida para la iniciación cristiana. Si hay un texto paradigmático, es el texto del relato de Emaús. Jesús se acerca en persona y camina con ellos, escucha sus palabras, hace su camino gratuitamente, se hace mendigo de su compañía, hambriento de su pan, sediento de su vino, huésped de su casa, pero le sobrepasa y desaparece para poner en sus manos la palabra, el pan, el camino y enviarlos de nuevo al cenáculo, a la misión. Les precede. No se lo esperaban. Es un susto, es un asombro. La precedencia de la gracia se encuentra en el peregrino, en el Cristo caminante de Emaús, que dice Martelet, que es el Cristo del Concilio Vaticano II, no el que derriba a Pablo en camino de Damasco, sino el peregrino que camina con esta humanidad del siglo XXI. Es una precedencia que provoca la conversión. La conversión está provocada por la precedencia del Señor. ¿Se sabe lo que es la desesperanza? Por la esperanza, por su presencia. Se experimenta lo que es la frialdad del corazón por su palabra que enardece el corazón. Se conoce la soledad por su compañía. Se sabe lo que es guardarse para sí mismo, por el partir el pan. Se sabe lo que es quedarse en la soledad, yendo al cenáculo. Es decir, las experiencias parten primero del primerear, que dice el Papa Francisco, del primerear. Situarnos así en la iniciación cristiana nos conduce a otra perspectiva distinta y nueva. Es verdad esto que voy a leer. Vivimos la transmisión de la fe a la infancia y adolescencia en nuestras comunidades parroquiales con sentimientos de fracaso, de desilusión, de desazón, de preocupación. Los logros son insatisfactorios, insuficientes, limitados. El resultado deja mucho que desear. Las posibilidades son pocas. Resulta difícil competir con la fuerza del ambiente cultural. Es clara hoy la disociación entre transmisión sociocultural y transmisión religiosa. No llegamos más que dar la primera comunión. Parecemos los discípulos de Emaús, que nos quejamos de la oscuridad. Hemos de levantar la mirada a la luz. Es la luz de Cristo la que resplandece sobre el rostro de la Iglesia y es su paso nuevo el que nos saca de los caminos trillados. Los caminos trillados, estos que en los arciprestados, en las reuniones siempre aparecen, solo nos saca esa luz nueva que se nos hace. Ante esta encrucijada en la que vivimos, que los niños abandonan la iniciación cristiana, ¿qué nos quedamos? ¿Mirando las sombras o miramos la luz del peregrino que pasa? La pastoral de la iniciación cristiana debe de inspirarse en el peregrino que nos acompaña. Es muy importante esto. Generalmente hemos establecido una pastoral que responde a nuestros males. Y es la mirada salvífica la que hemos de tener. El cristianismo es un don, es fruto de la revelación de Dios, de su amorosa iniciativa.
El origen también en la iniciación debe de estar en suscitar la experiencia de que los hombres se sientan amados previamente, iluminados por el Espíritu. Es una experiencia de gracia, es una experiencia de gracia. Y el hombre es una vocación para ello. Los niños y adolescentes que llegan y los padres que llegan a la iniciación cristiana son cántaros. Sus corazones son cántaros abiertos a Dios. Abiertos a Dios. Esta mirada es la mirada de Jesús al hombre, es la mirada también del evangelizador que debe ir al núcleo vocacional del hombre. La mirada del evangelizador debe ir a este núcleo vocacional. El hombre es el iniciado, es un llamado, es una vocación. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿no debemos insertar en la iniciación cristiana esta iniciativa precedente de la gracia? ¿No debemos de insertarla también nosotros? Bien, acabamos así este primer punto que hemos hecho de la iniciativa que parte de Dios con estas dos implicaciones. La mediación de la Iglesia, la mediación de la Iglesia. Recuerden, unas manos que se descienden es el amor trinitario, unas manos que acompañan es la mediación maternal de la Iglesia. Los que acogen el mensaje divino de la salvación, atendiendo al anuncio, a la invitación de la Iglesia, son acompañados por ella, desde el nacimiento a la vida de los hijos de Dios hasta la madurez básica cristiana. En este apartado se trataría de descubrir la función maternal. Qué bonito, ¿verdad? Maternal y magisterial, madre y maestra, mater et magistra. Fue una de las encíclicas primeras de Juan XXIII, mater y magistra, madre y maestra. La Iglesia madre y maestra, la función maternal. Lo expresa de una manera admirable el directorio de Astorga, de la diócesis de Astorga, cuando dice estas palabras que yo suscribo totalmente. A los catecúmenos, la Iglesia los abraza ya con amor, tomándolos a su cargo, imitando la pedagogía divina de la historia de la salvación. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, signo e instrumento del que Dios se vale para llevar a cabo su designio de conversión, para actualizar la obra redentora del Hijo, extendiendo su reino en el mundo. Dice, madre y maestra, predica la palabra, recibe en su seno a los que la aceptan, los inserta en el misterio de Cristo y en su propia misión, los catequiza mistagógicamente, les acompaña y les ayuda con perseverancia. Y lo resume, creo, que en tres vertientes preciosas. Esta dimensión maternal de la Iglesia es misionera porque anuncia, es madre porque engendra y es ministerial porque se hace sierva del encargo divino al servicio del Espíritu Santo que lleva a término la obra de su Hijo en aquellos que acompaña. Esta misión de la Iglesia es una misión, claro, entrar a esta misión en nuestras comunidades, nosotros como sacerdotes, los laicos, los religiosos, los padres de familia, entrar a esta misión maternal, no una misión maternal, es unas de entrañas de madre, ¿verdad?, de la Iglesia, con esa experiencia, ¿no? Lo dice también muy bien, continúa este texto, la Iglesia existe fundamentalmente para la iniciación, para hacer nacer, crecer, alcanzar la plenitud de incorporación a Cristo. El directorio de Ávila lo expresa también de una manera bella. Las mediaciones de la iniciación. En el cristianismo no se realiza la iniciación por mediación de cualquier grupo, sino por la mediación de la Iglesia, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, madre y maestra a la vez. La iniciación sucede en la Iglesia y para la Iglesia. Y dice Burgos, la diócesis de Burgos en su directorio, unas palabras también muy bellas. Esta obra se realiza por la Iglesia y en la Iglesia. La Iglesia sale a nuestro encuentro para anunciar la noticia, nos llama a la conversión. Y ahora vienen unos verbos preciosos. Nos acoge, nos acompaña, nos incorpora al misterio de Cristo, nos guía desde el nacimiento hasta la muerte de Cristo. Esto con ejemplos sencillos. Imagínense unas parroquias que vienen 7 u 8 padres con sus hijos de bautismo, de primera comunión,
los chavales de confirmación, esa parroquia acoge, acompaña, incorpora, guía con amor de madre. Esa es la mediación de la Iglesia. Y en esa mediación de la Iglesia existen personas, funciones y lugares. Pues bien, vamos a describir brevemente las personas. Toda la teología en sus directorios habla pues de las personas que llevan a cabo esa iniciación. En primer lugar, el obispo es el primer iniciador a la fe en su diócesis. Dotado del carisma de la verdad, debe instaurar y regular el catecumenado, los modos de iniciación cristiana, los criterios de admisión. El párroco, llamado por algún directorio catequista de catequistas, su función de padre. La calidad de la catequesis depende en gran parte de la presencia y acción del sacerdote. El catequista, que tiene su modelo en Cristo, catequista del reino, vocación y llamada divina. La comunidad entera con sus carismas, aun los carismas más humildes, es engendradora también de esa iniciación cristiana. Los lugares de la iniciación. El primer lugar de todo es la iglesia local, la diócesis, es el lugar originario, primordial de la iniciación cristiana. La parroquia, lugar de engendramiento de la fe, de maternidad espiritual. La familia, gracia y encargo que brota del sacramento del matrimonio, escuela del seguimiento de Cristo, iglesia doméstica. La escuela, la acción católica, las asociaciones, los movimientos. ¿Cuáles son las funciones de esta tarea maternal? Pues la catequesis, que debe de ser misionera y catecumenal, mistagógica, ya lo iremos viendo después, con los pasos que lleva la catequesis del despertar religioso, del primer anuncio, del seguimiento, de la primera conversión, etcétera. Dice el directorio de Burgos, la catequesis no es una exposición doctrinal, sino una escuela de fe, un noviciado prolongado. La liturgia, los sacramentos, pues la celebración de los sacramentos, en definitiva, con 3 fases que no voy a desarrollar: la acogida, la celebración, el posbautismo, la poscomunión, la posconfirmación, en fin, todos estos pasos tan bien delineados. Es una riqueza tan grande la que hay en estos directorios y la que la Iglesia en su teología de la iniciación cristiana, es una riqueza tan grande. Para resumir un poco esta parte antes de las implicaciones, diría lo siguiente. Sobre todo para nuestra asamblea, para una diócesis que en asamblea se pregunta sobre la iniciación cristiana. Al recorrer todo lo que hemos dicho, qué belleza, ¿verdad? Esta iglesia madre y maestra. Pero surge enseguida una pregunta. ¿Cómo recomponer en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, en nuestros arciprestazgos, esta bella armonía y sinfonía que es la iniciación cristiana? ¿Cómo recomponerlo? Pues nos vamos a detener en estos aspectos. En primer lugar, hay que rescatar la función de madre y de maestra de la Iglesia. Todos estamos llamados a esta función de madre y maestra. Segundo, la iniciación cristiana es una sinfonía. Todos, parroquia, familia, escuela, movimientos, cada uno llevando su identidad, sin mezclas, sin ausencias, sin mistificaciones, sin intercambiar papeles. Nadie sobra, todos somos necesarios, pero cada uno en su justa medida. Tercero, recomponer el lugar original. El lugar original es la iglesia local, la parroquia. En ella se encuentran las mediaciones esenciales de la vida cristiana, la palabra, los sacramentos, el Espíritu Santo, el ministerio, el lugar salvífico, la comunidad. Cuarto, recuperar el sitio preferente de la pastoral que requiere la iniciación cristiana. La iniciación cristiana dentro de la pastoral no es un apartado más, es el fundamental. Pienso que es el fundamental. Recuperar ese sitio principal en la pastoral. Recuperar también el sentido quinto unitario de la iniciación cristiana. Los 3 grandes sacramentos requieren una unidad. Creo que hay una dispersión. Creo que no hay un enlace grande entre el bautismo, Eucaristía y confirmación. Es necesario recuperar esa unidad. Y por último, la formación necesaria que necesitamos todos los agentes de pastoral sobre este tema.
sacerdotes, laicos, vida consagrada. Tercera implicación, criterios de discernimiento para admitir la celebración de los sacramentos y acompañamiento personal y comunitario. Saben todos ustedes que una de las cosas fundamentales en el ritual de la iniciación cristiana de adultos son los escrutinios. Es decir, en el acompañamiento que la Iglesia Madre hace de los que van a recibir la iniciación cristiana, hay que discernir su grado de preparación, su grado de maduración. Cosa difícil, ¿verdad? Cosa difícil. ¿Cómo le dices a un niño, no estás preparado para la comunión? ¿Cómo le dices a un chaval, no, tú no puedes confirmarte porque no estás preparado? Pues hay que introducir elementos de discernimiento, poco a poco. Yo creo que hay que introducirlos. Nos ayuda en esto también el directorio de Ávila, cuando en uno de sus números dice del directorio pastoral de los sacramentos de la iniciación que este tiempo catecumenal ha de contribuir también a que los responsables de la catequesis puedan discernir si se dan garantías suficientes en cada comunidad. Y ponen unos criterios que yo voy a poner al servicio del acompañamiento personal y comunitario que hay que hacer. Hay que hacer un acompañamiento de familias, de niños, de adolescentes, un acompañamiento personal y comunitario. Con estos criterios, crece en ellos el amor a Jesús y el deseo de conocerle más y seguirle. Son criterios que establece la diócesis de Ávila. Conocimiento y aceptación en su medida y en su capacidad de los evangelios, del credo. Que sepa orar las oraciones básicas del cristiano. Que tenga una experiencia mínima de oración. Sentido de pertenencia de la Iglesia manifestado prácticamente en la catequesis, en las celebraciones litúrgicas, sobre todo la Eucaristía del domingo. Prácticas de caridad y de amor al servicio a los pobres. Adecuada valoración del sacramento. Cómo estos criterios de discernimiento se unen a un acompañamiento de niños, de familias, de adolescentes, para con estos criterios acompañarles y discernir su idoneidad para recibir el sacramento. Creo que esto es necesario introducirlo. Son cosas, como veis, que se dicen en este ambiente de asamblea, como diciendo, bueno, en estos momentos que estamos así y queremos dar un paso nuevo en nuestra diócesis que está en asamblea, estos criterios habría que introducirlos en la iniciación cristiana. Criterios de discernimiento para celebrar los sacramentos son preciosos. Conocimiento de Jesús, oración, incorporación a la Iglesia, Eucaristía dominical, práctica del amor y de la caridad con el prójimo, adecuada valoración del sacramento, etc. Quinta implicación, catolicidad y plenitud. Lo explico brevemente. Una parroquia como San Martín del Castañar, o una parroquia como la Purísima, ¿está capacitada para la iniciación cristiana o necesita un suplemento carismático? Pues el ser en la Iglesia, el ancho mundo de la católica, de la Iglesia universal, nos da elementos suficientes para hacer la iniciación cristiana, lo cual no significa la acogida pues, de neocatecumenales, de encuentros alfa, de cursillos de cristiandad, que también son experiencias de iniciación cristiana. Pero en una parroquia, a secas, tienen lo siguiente: el año litúrgico, la fiesta del domingo, la solemnidad de la Pascua, el trido pascual, son elementos universales profundamente insertados en la iniciación cristiana. Tiene los leccionarios bíblicos, toda la palabra de Dios en su totalidad proclamada. Tiene los rituales de los sacramentos, que son una riqueza impresionante. No hay nadie que supere la estructura del ritual de bautismo, de confirmación, los pasos. Impresionante, ¿verdad? Una parroquia como San Martín del Castañar, como la Purísima, tiene toda la iglesia local, su diócesis, para
hacer la iniciación cristiana, tiene la universalidad de los carismas dentro de ella, para hacer de ella una comunidad neocatecumenal. Esto no significa que si es necesario, lo que es conveniente, se ayude de otros movimientos, ¿no?, a los que he citado y otros. Pero yo creo que esa catolicidad para la iniciación cristiana es muy importante descubrirla, porque si no a veces nos vemos en las parroquias como acomplejados, como diciendo, es que no tenemos elementos muchísimos, ¿verdad? Y la quinta implicación. Bien, es verdad, y ahora hacemos un pequeño análisis en esta implicación, que no todo es tan bello como yo lo estoy diciendo, ¿no? No todo es tan bello. Es verdad que nuestra iniciación cristiana está rota. Los padres bautizan a sus hijos y no vuelven. Los niños toman la primera comunión y se van. Los adolescentes se confirman y no vuelven. Hoy nos encontramos con un hombre, principalmente en niños, adolescentes y jóvenes, nuevo, un hombre nuevo, muy distinto a cuando nosotros éramos niños. Ahora más o menos, hasta que yo era niño, más o menos, lo que decía mi padre, que además era el maestro, pues coincidía con el maestro, con lo que decía el maestro, con lo que decía el cura y con lo que decía el alcalde. Mi pueblo era un catecumenado social, donde allí crecíamos en la fe por ósmosis, pero eso se ha roto. El acueducto pastoral del proceso continuo no lleva agua, se ha secado. Hasta ahora era suficiente maestro, ficha de trabajo, saber, colorear y compartir. No vale, se ha roto. Los niños en la poscomunión no vuelven, se ha roto. Hemos pasado de una fe heredada a una fe, no voy a detenerme en esto, pero sería describir este proceso que hemos vivido en estos últimos 50 años, una fe heredada. Hemos pasado a una fe interpelada, a una fe acogida, y estamos en una fe propuesta, o quizás dicen algunos, una fe suplicada, orada, en libertad y desde la libertad. Todo esto lo constatamos palpablemente en nuestras diócesis y parroquias. El proceso de iniciación cristiana está prácticamente roto. Hay un momento que se mantiene, que es el de 4 a 10 años, que culmina con la primera Eucaristía. Después hay una retirada masiva que nos deja unos huecos irrellenables durante varios años. Hasta ahora se había mantenido el sacramento de la confirmación, cantera de la pastoral juvenil, pero también se ha quebrado. Hoy nos encontramos con muchos adolescentes que tanto en sus memorias existenciales como en su horizonte vital no guardan ni esperan nada de la parroquia. Lo que decíamos antes, la relación triangular adulto, fichas, niño, fichas catequéticas ya no vale. Por eso la palabra principal, y ese es el cambio que hemos de dar ante esta situación, y esa es la implicación quinta que yo les señalo ahí, la quinta, ¿no? Hemos de pasar a iniciar, no a transmitir, sino a iniciar. La palabra clave es iniciar, la mistagogía. Más que hablar de una transmisión, hay que hablar de una iniciación. Hay que iniciar a orar, que no saben. Hay que iniciar a escuchar la palabra, que no la han oído. Hay que iniciar la experiencia comunitaria, a vivir la iglesia por dentro, que no la han experimentado. Hay que iniciarles a servir a los pobres, que no lo saben, que no hay ojos. Esa iniciación, mistagogía, introducir en todo ese proceso tan bello que la iglesia nos describe y que yo he querido describirles a ustedes. Hay que introducir esas iniciaciones, esa iniciación. La palabra clave es mistagogía. Introducirle a experiencias que no es más que encontrar el tesoro perdido, el tesoro escondido, encontrar ese tesoro. Es decir, es procurar que experimenten la alegría del que encuentra el tesoro escondido.
O de las experiencias bíblicas como la de Jacob. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. O la experiencia de Job. Antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. O la experiencia de Tomás, Señor mío y Dios mío. O la experiencia de Pablo, todo es pérdida ante el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura. Si en estos procesos no introducimos estas experiencias, el viento de esta cultura es tan fuerte que no resiste. Si estas experiencias se dan en el corazón de los padres, de los niños, de los adolescentes, puede venir un viento fuerte, pero la experiencia interna está fortalecida, está asentada. Eso es lo que es necesario. Bien, ha venido en nuestra ayuda de nuestra debilidad, en la ayuda de nuestra debilidad ha venido el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, cuando nos ha dicho el Papa Francisco, nos dice 3 cosas o 5 cosas preciosas en Evangelii Gaudium. Como en la catequesis, en la preparación a la iniciación cristiana hemos de introducir, son los números lo tienen ahí, los números 160 a 175. 160 a 175. ¿Y qué es lo que hay que introducir? Pues dice que hay que introducir un primer anuncio. Un primer anuncio que lo dice, fíjese de qué manera más bella debe ser ese primer anuncio, que debe estar basado en la centralidad del querigma. Y esa centralidad del querigma debe de expresar, dice él, debe tener estos componentes, estas partes. Primero, que exprese el amor salvífico de Dios antes que la obligación moral. Bellísimo. Un primer anuncio donde el niño, el padre, la madre se sientan amados por Dios. Antes que decirle, tenéis que hacer, un primer anuncio que experimente el amor de Dios. Segundo, que no imponga la verdad, sino que apele a la libertad que posee. Unas notas de alegría. Que no imponga, sino que apele a la libertad. Y una integración armoniosa, que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Claro, y dice, y esto exige del evangelizador, fijaros qué actitudes más hermosas: cercanía, apertura, diálogo, paciencia, acogida cordial. Un primer anuncio, introducir esto. Cuando llegan a las parroquias, los padres que se encuentren con un corazón abierto de un padre párroco, de unos padres y madres que acogen a los niños como verdaderos padres, ¿eh? Y así desde esa anuncien, acojan y hagan el anuncio, ¿no? Una iniciación, tenía aquí subrayados los números para leérselos, pero no los voy a leer, los leen en su casa. Una iniciación mistagógica, lo que decíamos antes de la iniciación. Usar la vía de la belleza. Fijaros, anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no solo es algo verdadero, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor, de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas. En esta línea, todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. La belleza, la propuesta moral, en el sentido que decíamos antes, de una invitación a una nueva vida precedida de la experiencia del amor de Dios, la oración, la escucha de la palabra de Dios, números 174, 175, que como digo tenía ahí para leerles, pero que por no cansarles no les leo. Por último, deprisa, para no pasar de la hora, la respuesta humana. Recordemos un poco el itinerario que llevamos. En realidad hemos visto que la misteriosa realidad de la realización cristiana, el hombre auxiliado por la gracia acoge el don de Dios
y mediante el acompañamiento de la Iglesia va caminando. Pero esta acogida de la fe por parte del hombre actual, niños, padres, familias, adolescentes, jóvenes, ha de tenerse teniendo en cuenta su cultura, su historia, su momento espiritual, para lograr su edad, para lograr así un empalme. Esta es la frase clave, me parece, entre gracia y libertad. El empalme que hoy se tiene que suscitar es entre la gracia y la libertad. Ante esto son los itinerarios, es decir, una cosa que nos cuesta mucho establecer en la Iglesia, pero que tendríamos que mirar la forma de establecerlo. No es lo mismo un niño que en su casa ha orado, tiene experiencia de oración, tiene experiencia eucarística, tiene experiencia de iglesia. No es lo mismo ese niño cuando llega a la catequesis que un niño que no tiene ninguna experiencia. Tiene que haber itinerarios distintos. Esto es difícil, yo lo sé que es difícil, y en estos momentos es muy difícil, pero esa perspectiva está. Los diversos itinerarios también que la Iglesia establece, que tengo aquí señalados, por ejemplo, los que establece la Iglesia en la diócesis de León, pues un itinerario para niños y adolescentes bautizados en la infancia, un itinerario para adultos no bautizados, etcétera. Es decir, hay que tener en cuenta la situación de fe histórica, espiritual, el momento en el que está. Pero una vez más también los directorios que hemos leído nos iluminan en esta perspectiva. Es decir, esta iniciación cristiana que nos precede, en la cual nos acompaña la Iglesia con los elementos que hemos dicho que hay que introducir, hay que hacerla en un diálogo con el hombre, en un diálogo, como la historia de la salvación. La historia de la salvación es un diálogo entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo de Israel. Es un diálogo sin imposición, es una suave invitación, es una iniciativa divina y una colaboración humana. La colaboración humana es importantísima. Es la colaboración humana la respuesta que hemos de dar. Hoy hay dificultades para esto, lo señala muy bien el directorio de Ciudad Rodrigo cuando dice que las dificultades que existen, los cambios culturales y sociales del hombre de hoy que han provocado una profunda crisis, las consecuencias del enfriamiento de la fe, el ateísmo práctico, etc. En esta iniciación cristiana hemos visto que hay pues la dimensión teológica, la dimensión eclesiológica, pero hay dos dimensiones que hay que tener muy en cuenta. La dimensión personal. ¿Qué persona? ¿Qué circunstancias? Su conciencia, su libertad, su responsabilidad, la edad, la capacidad y su dimensión histórica del hombre de hoy, su proceso, su progresividad, su historia personal y social. Es un entramado, es como la iniciación cristiana es como un juego de bolillos, que es lo que hacían en la sierra, esos bolillos tan bonitos, ¿no? Que hacían esas puntillas tan difíciles, este bolo para acá, este para allá. Es decir, hay que conjugar tantas cosas, ¿verdad? Es un arte, es como la historia de la salvación. Y yo creo que en ese acogida del hombre en su totalidad social, histórico, en su situación personal, en su situación social, hay que acogerlo, hay que valorarlo, sobre todo hay que valorar su libertad. La iniciación, y esta es la sexta implicación, ha de hacerse en un camino largo y paciente para acoger amorosamente al hombre en el corazón, la fe que hay en el corazón de los hombres. Estamos ante una humanidad que desea emanciparse absolutamente y llegar a la colmada autonomía sin detenerse en reclamarla a veces como infinita. Nos encontramos, por tanto, creo que el Concilio Vaticano II lo ha diseñado de una manera preciosa en Gaudium et Spes. Nos encontramos ante un nuevo encuentro entre gracia y libertad, diseñado por el Concilio Vaticano II. Hay que leer esos hermosos textos del número 10, 22, el hombre nuevo. Como los padres acogen a los hijos, así la Iglesia debe acercarse al hombre de hoy en su momento para un largo encuentro
entre gracia y libertad. Ese encuentro entre gracia y libertad. Para la Iglesia es un desafío nuevo la autonomía del hombre moderno. En el hombre de hoy, especialmente en las generaciones más jóvenes, confluyen todas las fuerzas básicas de la modernidad, la psicología, la ciencia, la razón, la técnica, los medios de comunicación social, la informática y otros muchos factores como la publicidad han llegado a nuestra sociedad y a los niños y jóvenes a formas auténticas de increencia. De manera muy acertada, lo decía el concilio, muchos ni siquiera hoy se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Pues ante ese hombre es al que nos encontramos y hemos de verlo como dicha, como gracia, como momento, como kairos, como momento especial del Señor, este paso de la humanidad, Estamos en un momento donde es preciso aguantar el silencio de Dios, donde la fe no surgirá por la evidencia racional ni por la aceptación puramente doctrinal, sino por una iniciación mistagógica. Y esto no debe llevarnos a pensar que esta situación es el final, porque Dios no se haga presente como con una evidencia cultural como en otros tiempos, ni goce del prestigio social, de ninguna manera. Este tiempo y este hombre de hoy es una oportunidad para la fe. Es una oportunidad para la fe. Este niño de hoy es una oportunidad para la fe, para una fe nueva, para sembrar en él una fe nueva. Pues el problema religioso de nuestro tiempo, esta indiferencia y esta increencia, no se afronta volviendo a las prácticas religiosas del siglo XIX, no se soluciona así, sino discerniendo con valentía la fe misma, el ser creyente o no. Escribía en Hoja de Comunidad un párrafo que voy a leer, que se titulaba El rescoldo, el artículo que decía lo siguiente, y con esto acabo esta implicación. El momento que vivimos no es para una simple cosmética pastoral, catequética o litúrgica, hacia atrás o hacia adelante, porque un peligro es volver atrás y otro peligro es acomodarnos al mundo, que de las dos clases hay, sino que estamos llamados a una recomposición del creer, a partir de la experiencia de la libertad del hombre y del encuentro personal con Jesús y de una conversión del corazón que comporta nada más y nada menos que un nuevo nacimiento a la fe, como le fue pedido por Jesús a Nicodemos. Es una pastoral del engendramiento de la fe y de la libertad. No lo vemos esto como principal, no lo vemos esto como lo principal cuando nos encontramos con un niño o con un joven de hoy. Esta libertad del hombre moderno, acabo con esto, y de la historia deben ser acogidos con gozo. El hombre de hoy debe ser acogido con gozo, su libertad como una bella oportunidad para evangelizar desde la gratuidad al hombre de hoy, favoreciendo ese encuentro del que hablamos entre gracia y libertad, tal como sugiere el Concilio Vaticano II. Es precioso el número 11 de Dignitatis Humano. Dice que Jesús dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla a la fuerza, pues su reino no se impone, sino que se establece dando testimonio de la verdad, prestándole oído, y prestándole oído cree por el amor que con Cristo levantado en la cruz atrae a los hombres a sí mismo. Por último, séptima implicación, estamos en un nuevo momento, lo decíamos al principio de todo, cuando leíamos del segundo borrador un párrafo, cuando leíamos un párrafo del segundo borrador, estamos en un giro nuevo en la catequesis. Lo explico de una manera muy sencilla. La primera iniciación cristiana, como decía, son las experiencias pascuales. Cualquier escrito neotestamentario describe esas experiencias, la creación de la comunidad por parte de los apóstoles, se vislumbra la palabra, la Eucaristía, la misión, son los latidos profundos de cualquier escrito neotestamentario. El segundo giro es el giro del catecumenado hecho por los padres de la Iglesia,
Es el catecumenado que es decisivo para la iniciación cristiana en el siglo III, una nueva situación en la que demanda el bautismo por un extensivo número de adultos que quieren, se establece el catecumenado. Hay una preparación para el bautismo. El segundo giro se da con el constantinismo en el edicto de Milán. Primero, antes el catecumenado se forma, te haces cristiano y te bautizas. El segundo giro es, primero nos bautizamos y después nos forman. Ese es acabado. Estamos ante un nuevo giro, hasta un tercer giro que es volver al catecumenado, volver a las experiencias pascuales como primordiales para este momento. Termino. Hasta aquí llega mi reflexión. No he pretendido más que suscitar algunas preguntas para un tiempo de asamblea. Son pistas provisionales, muy parciales pueden ser, quizá no muy acertadas, pero la asamblea diocesana requeriría un diálogo diocesano sobre este tema. Requeriría la participación de todos, la escucha de todos, las voces de todos. Termino con unas palabras de Evangelii Gaudium, pues esta exhortación está siendo para nosotros muy querida y de mucha luz en nuestra asamblea diocesana. Es el número 279. El Espíritu Santo está dentro del capítulo de evangelizadores con espíritu y dice así: nos lo aplicamos a nosotros y a nuestra iglesia diocesana. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendemos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démosle todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundo nuestros esfuerzos como a Él le parezca. Muchas gracias.